Y seguimos en este espacio elgocho.com en el segundo segmento de la entrevista con el coronel don Antonio Guevara, que nos está relatando la realidad de cómo un mozalbete de 14 años, que era parte de una célula terrorista, que fueron los que secuestraron a William Nihouse, logró sobrevivir a lo largo del tiempo hasta que llegó a presidente. Y eso no fue fortuito para los que dicen que era un pedazo de autobusero perdido. No, era una rata desde chiquito. Y bien preso que está. Y que aguante frío allá en Nueva York. Le escucho, mi coronel. La autoría intelectual fundamental del secuestro de William Frank Nihouse recayó en Jorge Rodríguez Padre, que era en ese momento el secretario general de la Liga Socialista y organismo de fachada de la organización de revolucionarios, que fue el comando guerrillero integrado por 8 hombres, entre los cuales estaba una mujer, que secuestró a Nihouse el 27 de febrero de 1976. Ya se van a cumplir 50 años. Ahora, el tema de cómo al final cuando apareció William Frank Nihouse, fue el momento en que estaba finalizando el periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez en 1978, 79, marzo del 79, y estaba llegando Luis Herrera Campín. En diciembre de 1978, después que Luis Herrera fue reconocido por el entonces Consejo Supremo Electoral como presidente electo, se empezaron unas negociaciones entre Alí Rodríguez Araque, Douglas Bravo, por la guerrilla que tenía secuestrado a William Frank Nihouse, y el gobierno que estaba para llegar, representado por Remberto Uzcategui Bruzal, que después asumió la dirección de la policía política. Eso arrancó en diciembre. En mayo de 1979 pacificaron a Fernando Soto Rojas, que en ese momento era el líder del comando de retención en el estado Bolívar de William Frank Nihouse. Y eso originó una crisis en el ejército, porque puso al general Arnaldo Castro Hurtado, que era el comandante general del ejército, en desacuerdo con lo que estaba ocurriendo, a pasar a la disponibilidad. Y en 1979, el 29 de junio, aparece Nihouse. El resto de los secuestradores es pacificado en el 24 de septiembre de 1979, 2 meses después. Todos esos secuestradores tenían línea directa por la vía de Alí Rodríguez Araque con la Revolución Cubana y Fidel Castro. Nicolás Maduro, que era parte del correaje logístico. Cuando hablamos de correaje logístico, es el que lleva mensajes, el que lleva fe de vida, el que lleva la logística. Estamos hablando ya que en ese momento Nicolás Maduro tenía 15, 16 años. Nicolás Maduro, después que finaliza el secuestro, es enviado a Cuba, y entonces ahí es donde ustedes le consiguen explicación de exactamente de las conexiones que tenía la Revolución Cubana, Fidel Castro, con lo que estaba ocurriendo con el secuestro de William Frank Nihouse. Eso, palabras más, palabras menos, es que con todos los detalles lo reflejamos aquí en este libro que se llama El enigma pendiente, las claves de una conspiración. Pero además, ahí está la explicación de por qué Nicolás Maduro tiene una meteórica carrera política por encima de José Vicente Rangel, de Alí Rodríguez Araque y de Guillermo García Ponce, que lo pone a ser constituyentista, presidente de la Asamblea Nacional, canciller, vicepresidente y presidente de la República a lo largo de 13 años, hasta el 3 de enero de este año pasado, del mes de enero de pasado. Entonces, esa es la explicación que usted le consigue a por qué Nicolás Maduro tuvo esa meteórica correa. Pero además, ese es el por qué los dos Rodríguez, Jorge y Delcy, también tuvieron una meteórica carrera política a lo largo de la revolución. Cuando usted compara por todos los cargos que ha pasado Jorge Rodríguez, presidente del CNE, ministro de Comunicaciones, vicepresidente, presidente de la Asamblea Nacional, Delcy, secretaria de la presidencia, ministra de Hidrocarburos, canciller, vicepresidenta y ahora es presidenta. Entonces, eso es como decir rabo de cochino
pata de cochino, trompa de cochino, y eso no puede ser un ornitorrinco. Entonces, ahí ese tipo de conclusiones es la que están desarrolladas en este libro que se llama El Enigma Pendiente, las claves de una conspiración. Pero lo terrible es que para toda la cantidad de ñángaras sarnosos comunistas que hubo en Venezuela, es inaudito que una pandilla de 14 maleantes se cogiera en el país. Porque hubo ñángaras en el MAS, en el Partido Comunista, pero esta banda de ratas de la Liga Socialista se cogieron el país. Ahí señala cuál comprometido estaba el régimen castrista cubano, y por supuesto, como esto le tocaron la flauta de Jamelina, al bolsa del Sambo de Sabaneta, los compró a todos y los puso a todos. Cuando uno ve los nombres como Rodríguez Aracas, Sotorroa, Carlos Lanz, que lo picaron con los cochinos, Julio Escalona, David Nieves, Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez padre e hijo, Marco Gómez y Lich Ramírez el Chacal, que inclusive el señor Gary Bernstein dice que este bicho fungió como padrastro de estos hermanos satánicos, y entonces son los que están manejando el gobierno ahora. Y también entre esos estaba la rata José Vicente Rangel, que era el perdona vida, y Rafael Ramírez. Y ustedes ese poco de ángeles, todos salidos de la Liga Socialista, pero la verdad es que estos tipos fueron más prolijos que todos los adecos de toda la historia desde el Plan de Barranquilla para acá. Sí, fuimos exageradamente tolerantes, no solamente porque esto no empezó en 1998, esto empezó un poquitico antes del 4 de febrero. Un poquitico antes del 4 de febrero empezó esto. Todo ese tipo de conexiones, claro, el secuestro de Lijao es del año 1979. Y exactamente esto implosionó en términos de conexiones, en términos de vinculaciones, en términos de estructurar ramificaciones dentro de la política y dentro de las Fuerzas Armadas. Fue a partir de 1983. Eso se desenlazó en 1992 con el golpe de Estado del 4 de febrero y con el del 27 de noviembre. Y entonces, en cierta forma, la sociedad venezolana, pero fundamentalmente los políticos de aquel entonces, le abrieron las puertas a la entrada de la Revolución Bolivariana en 1998. Ahí privó mucho en la política de pacificación auspiciada por ciertos gobiernos en los que tuvieron mano muy floja y le abrieron completamente la entrada. Pero básicamente, a estos fascinerosos. Pero básicamente la pacificación fue Caldera 1, Luis Herrera, Caldera 2, y entonces ahora andan chillando estas ratas porque tienen que dar una amnistía cuando tienen más de 15.000 víctimas venezolanos entre los perseguidos, régimen de presentación, desterrados, presos, desvividos, torturados con grilletes en el pie, grilletes electrónicos, y están chillando porque tienen que dar cuando estos fueron los que se beneficiaron de el expolio de la República, porque en su debido momento no los llevaron a la justicia, y yo creo que eso hay que recordarlo, porque de esos polvos, estos lodos. Exactamente, todos estos episodios son una consecuencia de aquellos polvos, de ser en cierta forma, de abordar el problema político militar de aquel entonces con cierta lenidad, con cierta complacencia, con cierta tolerancia, y de no aplicar la justicia como tenía que aplicarse. Y la guinda de esa torta fue el sobreseimiento que se le hizo en su momento a Hugo Chávez Frías, y a partir de allí se empezó a desarrollar exactamente esto que hemos venido sufriendo y que se ha convertido en una verdadera tragedia nacional a lo largo de 27 años de Revolución Bolivariana. Este es uno de los episodios más bochornosos, más escandalosos que se está escribiendo todavía de la historia política y militar venezolana. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias por acompañarnos. El tiempo de televisión es castigador, pero quedo pendiente en volverle a invitar en un futuro, porque yo creo que el país tiene que aclararse más sobre esta materia, porque no pueden pasar lisos. Y ese libro de el enigma pendiente, yo creo que
todo el mundo se lo tiene que leer para que entendamos cómo una pandilla de maleantes con tantica suerte y el apoyo del castrismo cubano nos enterraron. Muchísimas gracias. Vamos a comerciales y ya seguimos en elgocho.com.